Amor que nunca se acaba, todo lo mejor viene de ti, mi Padre, mi Padre. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Qué gozo y alegría volverte a saludar. Espero que estés bien en la gracia de nuestro Dios. Sin duda enfrentando desafíos y viviendo en un mundo desconcertante a veces. Pero acuérdate que lo que pasa allá afuera no tiene que robarte de la paz que tienes aquí adentro. Que Jesucristo mora en tu corazón y bendice tu hogar y tu casa. Quisiera invitarte para animarte al libro de Apocalipsis. Al capítulo 2 vamos a visitar una iglesia, la iglesia de Éfeso. Es una iglesia singular, es una iglesia, una de las grandes iglesias de todos los tiempos, pero tenía sus desafíos. Y qué bueno es saber que aún los grandes hombres y mujeres de Dios han tenido desafíos y Dios en su misericordia les ha ayudado para que pudieran superarlos. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 2, verso del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios bendiga su palabra. Padre amado, qué precioso es saber que tú eres el todopoderoso Dios, que el Cristo exaltado es un Cristo glorioso y que ama a su iglesia y sabe todo lo que está pasando en la vida de cada uno de sus hijos, que nuestro presente y nuestras circunstancias no están escondidas de su vista, que Él sabe lo que vivimos, Él sabe lo que padecemos, Él sabe los desafíos que vienen contra nosotros. Y Señor, qué bueno es saber que no tenemos que enfrentarlos solos, porque a tu lado somos más que vencedores por medio de aquel, el Padre que nos amó y Cristo. Así que ayúdanos ahora a mirar tu palabra y encontrar fuerzas en ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Roberto Robinson fue un gran pastor. Él se convirtió cuando tenía 22 años, escuchó un mensaje de un gran predicador, el afamado Jorge Whitefield, y tan pronto él escuchó a este gran siervo predicar, su corazón quedó prendado de Jesucristo. Sus primeros años en la vida cristiana estaban llenos de ese gran primer amor que tienen los nuevos conversos, lleno de entusiasmo, lleno de paz, lleno del gozo del perdón, lleno de la alegría de estar en la iglesia. Quería pasar todo el día y la noche en la iglesia, quería estar con sus hermanos, ser un joven, quería servir al Señor, fue al seminario, se preparó, empezó a servir al Señor y Dios lo había inspirado y escribió por lo menos 2 de los grandes himnos que la iglesia por siglos cantó. Uno de ellos se llamaba
tráeme tú, fuente de toda bendición. Y lo interesante de este gran himno, y voy a citar algunas frases de él, es que él presentaba a Dios, a Jesucristo, como el torrente de misericordia, que es la gracia de Dios. Él contaba en ese himno cómo Dios lo había rescatado cuando estaba perdido, cómo lo había librado del peligro por su preciosa sangre. Y luego él dice una línea hacia el final de este himno que sería en cierta medida casi profética. Él decía: soy propenso a vagar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón, tómalo y séllalo. Es interesante que sus palabras, como le dije, resultarían proféticas. Robinson eventualmente pasaría por ciertas pruebas. Y tú sabes lo que pasa cuando tú y yo pasamos por diversas pruebas. A veces nos entra el desánimo, nos entra un poco la incredulidad. Empezamos a dudar de la misericordia y de la bondad de Dios. Y él empezó a hacerlo. En medio de sus circunstancias, su corazón se fue enfriando y él empezó a resentirse con Dios. Eventualmente, él se separó del Señor, empezó a vivir una vida envuelta en otros asuntos políticos, y cuando vino a abrir los ojos ya estaba viviendo una vida que realmente era muy diferente a aquella vida consagrada a Dios. Pasarían años, y un día él estaba con una amiga, y la amiga le dijo: ¿sabes que descubrí una canción que me entusiasmó tanto, quisiera que la escucharas? Y él, pues entusiasmado con la amiga, le dijo: claro que sí, ¿por qué no me la lees? Y le dice: es una canción tan hermosa. Y cuando ella empezó a hacerlo, resultó que era la letra del himno que él mismo había compuesto. ¿Te acuerdas? Tráeme tú, fuente de toda bendición. Y cuando ella leyó esa frase donde él hablaba de que él era propenso a vagar, que se sentía que amaba a Dios pero no hallaba cómo sostenerse, y pedía que Dios lo sellara y sellara su corazón, de pronto el hombre inexplicablemente se echó a llorar. La amiga dijo: ¿pero qué pasa? No era para tanto. Pero el hombre sigue llorando, como un torrente de llanto salió de su corazón indetenible. Finalmente, cuando se pudo calmar, él le dijo: es que yo escribí eso. Y dice: ¿tú lo escribiste? Sí. Entonces él dijo una frase muy famosa. Él dijo: daría cualquier cosa por volver a ser aquel hombre que fui. Él decía: daría cualquier cosa por volver a aquel primer amor que tuve por Jesús. Y entonces la mujer, la amiga, que resultó ser muy sabia, le dijo: lo puedes volver a hacer, basta que te arrepientas y vuelvas a Jesús. Así lo hizo y su vida cambió. Es interesante que cuando el libro de Apocalipsis es un libro glorioso, porque es el libro que realmente nos abre las puertas y nos da un vislumbre de lo que es la gloria, de lo que es el cielo, de lo que es el Padre y el Hijo, y nos presenta de una manera majestuosa y espléndida la gloria celestial. Pero más allá de eso, nos da un vislumbre de la obra de Cristo en la vida de su iglesia y en la vida de sus hijos. No tengo los detalles para empezar a hablar del primer capítulo, pero finalmente Jesús escribe 7 cartas que van dirigidas, 7 cartas que estaban en Asia Menor. De hecho, no estaban muy distantes unas de otras, todas estaban cerca. Si hubiera un cartero, seguramente cubriría todas esas iglesias bajo ese mismo código postal. Lo cierto es que eran iglesias que se podían compartir las cartas, y eso es lo que está buscando aquí, que cada una comparta las cartas que tienen unas con otras. Y aunque las cartas son individuales para la situación de la iglesia, las promesas son para todas. Y Jesús sigue un bosquejo básicamente parecido en todas las cartas. Comienza siempre con una revelación de sí mismo. En este caso, mira lo que él le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Está presentándose, si tú recuerdas en los primeros capítulos,
los 7 estrellas representaban en cierta medida, cada iglesia tenía una estrella que representaba al ángel. Algunos piensan que el pastor, otros piensan que era el ángel de la iglesia. Pero nota que cada uno de ellos, sus vidas están en las manos de Cristo. Y la palabra que se traduce el que tiene, es una palabra bien fuerte en el griego, que lo que quiere decir es que el que tiene bien agarrada, al punto de que no las va a soltar. En otras palabras, da un sentido de seguridad de que Cristo, con la vida de todos sus hijos, las tiene en el hueco de su mano y de allí nada ni nadie las puede arrebatar, como él mismo había dicho. Y nota que él da una imagen gloriosa de quién es él. Un Dios tan poderoso que tiene estrellas en su mano. Y estos candeleros de oro representaban algo en la vida de cada una de esas iglesias. Y es interesante que Jesús les está diciendo a cada uno de ellos que Él es el glorioso Señor de la iglesia, que absolutamente nada ni nadie es más grande que Él, que los obstáculos que nosotros enfrentamos, que a nosotros nos parecen grandes obstáculos, ante los ojos de Jesús son pequeños, porque Él es el todopoderoso Dios. Nosotros a veces en los problemas que tenemos pensamos que nuestro Dios es pequeño porque no interviene inmediatamente y los resuelve. Pero lo que Dios nos está diciendo es que Él nos tiene a nosotros en el hueco de su mano y que hay cosas que Él permite, pero en cada situación Él tiene el control y no hay despropósito en nada de lo que Él hace. Tú y yo podemos confiar en Dios porque podemos y conocemos y podemos confiar en su corazón. Lo segundo interesante es que Él conoce las obras de estas iglesias. Ese es mi segundo punto. Cristo conoce exactamente las obras. Nota lo que dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Más adelante les va a decir: yo sé lo que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Nota, Él sabe exactamente lo que ellos han sufrido. Dios sabe exactamente lo que la iglesia suya ha sufrido en esta pandemia. A veces en esta pandemia tú y yo pensamos que Dios realmente no ha estado cerca de nosotros, que de una u otra manera Él no sabe o entiende lo que nosotros hemos vivido. Pero te equivocas. El Señor sabe exactamente lo que tú y yo hemos sufrido, lo que hemos perdido, las pruebas que hemos pasado. El Señor Jesucristo sabe todo eso. Y Él sabe el desgaste cumulativo que viene sobre nosotros cuando hemos estado bajo ese túnel por mucho tiempo. Tú sabes, un gran técnico de fútbol americano, el famoso Vicente Lombardi, que fue el técnico de uno de los grandes equipos de las dinastías campeonas del fútbol americano, los empacadores de la ciudad de Green Bay, en el estado de Wisconsin. Él les llevó a múltiples campeonatos, pero él sabía, él decía estas palabras. Él decía a sus jugadores, decía: tienen que descansar, tienen que reponerse, porque la fatiga puede hacer un cobarde del más valiente. Y a veces cuando nosotros hemos pasado por diversas pruebas o las estamos pasando, cuando nuestros corazones han sido abatidos, cuando nosotros hemos sentido los golpes de la pérdida, cuando hemos sido prisioneros de la esperanza y parecía que esa esperanza no llegaría hasta nosotros, de pronto nos podemos desanimar, nos podemos deprimir, podemos entrar en ciertos pozos cenagosos de desaliento. Y el problema del pozo de desaliento es que es bien lodoso y resbaladizo. Y cuando tú te resbalas y caes en uno de esos hoyos, qué difícil es salir de él. Caemos en la autocompasión, en el ay de mí, caemos en la conmiseración. Y de pronto todos nuestros ojos, nuestra visión se internaliza en nosotros mismos y nos desprendemos en cierta medida de Dios. Es posible que eso le haya pasado a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso había sido una iglesia gloriosa. Había nacido como una flor en el lodo, porque la ciudad de Éfeso era una ciudad que culturalmente era pagana. Una ciudad llena de pecado, era una ciudad muy famosa, le llamaban la luz de Asia o el mercado de Asia, era una ciudad próspera,
pero era también una ciudad bien religiosa. El templo de Diana, con sus 127 columnas que medían más de 60 pies, cada una de ellas donada por un rey. Un templo opuloso, pero también lleno de maldad, de inmoralidad. Aún en esas circunstancias, Dios hace lo imposible. Planta una iglesia poderosa, llena del poder y de la autoridad de Cristo. Y tiene como fundador a nadie más y nadie menos que el apóstol Pablo. Y después de él hay toda una galería de grandes hombres de Dios: Timoteo, Onésimo. El mismo apóstol Juan fue pastor de esa iglesia por muchos años antes de encontrarse aquí en la isla de Patmos, arrestado, y aún después que saliera él iba a regresar a Éfeso, allí iba a morir. Pero mira lo que sucede: a pesar de su glorioso pasado, han transcurrido 60 años desde que la iglesia fue fundada por Pablo. Pablo ya no está en la escena. Otros han partido, pero mira esto: la iglesia se ha debilitado, aunque se ha mantenido íntegra doctrinalmente y ortodoxamente. Algo ha pasado en el corazón de la iglesia y es doloroso. Míralo como el Señor Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Nota que no le dice lo perdiste, porque si lo perdiste, cualquiera puede perder algo, pero no fue que lo perdió, fue que lo dejó. Cuando tú dejas algo, la voluntad está envuelta. No es meramente, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo pasó esto? No lo entendemos. Se cayó la jarra, ¿cómo es posible? De porcelana, lo que haya sido. Pero no, es que lo dejamos. Hubo un momento, quizás aturdida por su arduo trabajo, o quizás porque estaba enfrentando sufrimientos, algo pasó que de pronto la iglesia se olvidó de amar a Jesús. Se olvidó de que lo más importante no era servir a Cristo, sino amarlo, buscarlo, tener ese romance con el cielo. Y de pronto ellos lo dejaron. Se convirtió en un deber, en una obligación. Se perdió el gozo, se perdió ese primer amor. No se perdió, lo dejaron. Y como consecuencia Dios los confronta. A veces pasan cosas en nuestras vidas que hacen que nosotros perdamos ese amor que tenemos con Cristo. A veces porque pasan cosas y nosotros le echamos la culpa a Dios y nos enojamos con Dios aunque no lo expresamos, porque ¿quién va a renegar de Dios y a confrontar a Dios? Muchos no nos atrevemos, pero en el corazón se encierra ese rencor, ese sentimiento de desaliento, de desánimo, de desilusión, y lo llevamos por dentro. A veces alguien nos hace algo y nosotros también tenemos ese dolor contra esa persona. Y tú sabes, como decía el mismo Juan en su primera carta, no podemos pelearnos con nuestros hermanos o nuestros familiares o nuestros amigos o nuestros enemigos y mantenernos en rencor con ellos y mantener nuestra linda relación con Dios. Cuando las relaciones horizontales no están bien, la relación vertical se afecta. Pedro le escribe a los esposos y les dice: esposos, traten bien a sus esposas, hablen con ellas, hablen con sabiduría, trátenlas bien para que sus oraciones no sean estorbadas. Recuerdo la historia de un hombre llamado William Everett. William Everett, un día, un pastor, amaba a Dios, servía a Dios con todo su corazón. De pronto recibe una llamada y la llamada es trágica. Le dicen: acaban de asesinar a tu hijo. Y cuando él supo esa noticia, se desgarró su corazón, se partió su corazón. Y él corrió, él fue a ver, descubrió que sí, otro joven en un momento de ira había matado a su hijo. Por supuesto, él siguió de cerca el caso de este joven, él quería ver la justicia y estuvo allí el día que, un año después de la muerte de su hijo, sentenciaron a este hombre. Y este joven mostró remordimiento, él se levantó, pidió perdón a la familia, pidió perdón a todos. Y eventualmente lo llevaron, le dieron la condena de varios años y el padre se fue a casa y su corazón todavía estaba destrozado. Él quería odiar a ese joven que había matado a su hijo,
pero el joven había mostrado arrepentimiento y ahora él tenía sentimientos encontrados. Sabía que era llamado a perdonarlo, pero no sabía cómo perdonarlo. Estaba enojado con Dios, estaba enojado con este hombre. Pasarían 3 años y medio en que Dios tendría que obrar en su corazón y volverlo a despertar, porque él se había enojado con Dios. ¿Y cómo tú puedes ser un pastor y servir y ministrar cuando tú mismo te sientes enojado con Dios y distante de Él? Pero Dios poco a poco, con gran misericordia, fue tocando su corazón, fue alándolo con cuerdas de amor. Y finalmente él tuvo ese momento donde se sentó y le escribió una carta al joven. Y pudo decirle, sabes, yo te perdono. Y yo quiero que sepas que Jesucristo te perdona. Tienes que venir a Él, busca su rostro. El joven recibió la carta y cuando él la recibió, ese joven se echó a llorar en su celda y dijo, ¿cómo es posible que el padre del hombre que yo maté me haya perdonado? Y entonces hizo la sugerencia que decía la carta, le dijo, Dios mío, ten misericordia de mí. Y se convirtió, le escribió y le dijo, acepté, hice lo que usted me dijo que hiciera. Y empezaron una comunicación que duraría varios años. Y en esa comunicación finalmente él iría a visitarlo para mostrarle el amor de Jesucristo. Y Dios empezó a sanar ambos corazones. Eventualmente este joven saldría, conocería una muchacha y fue el padre de este joven que la había matado, el que mostrando la misericordia de Cristo les casaría y les ayudaría para que ellos empezaran una nueva vida. Eso es lo que a veces pasa, la vida nos pega, la vida nos duele. Hemos estado viviendo una terrible pandemia donde todos hemos sufrido pérdidas, donde hemos sentido el temor y la ansiedad, donde hemos visto a otros sufrir y hemos sufrido con los que sufren, hemos reído con los que ríen, pero en medio de todo eso hemos sido marcados personalmente en todo esto. Sentimos los efectos de todo eso en nuestros cuerpos. Pero mira esto, esa no es razón para dejar a Cristo y caer del primer amor. Porque cuando dejamos que las cosas que nos lastiman nos controlen, se interrumpe nuestra comunicación con Dios. En vez de llevarle nuestros dolores y llevarle nuestras ansiedades y llevarles al Señor nuestras cargas, nosotros las internalizamos, de pronto algo se interrumpe. Y siempre es de este lado hacia allá, no de Dios hacia nosotros, porque Dios siempre nos ama. Pero mira lo grande y misericordioso que es Dios. A pesar de que ellos habían dejado el primer amor, Dios les invita y les da una vía de restauración. Y ese es mi punto tercero y final. Dios les da un camino, una senda para ellos ser restaurados. Dios les invita a volver al primer amor y les da los pasos que ellos tienen que dar para que lo puedan hacer. Lo primero que hace es que les dice, recuerda de dónde has caído. En otras palabras, visita las memorias agradables de nuestros buenos tiempos. Recuerda cómo era la vida cuando estabas en aquel primer amor, cuando amabas a Cristo y sentías el gozo de tu salvación, cuando sentías el entusiasmo, cuando te sentías que te llenaba el sentido de la presencia de Dios, cuando le servías y sentías el gozo del servicio, la alegría de bendecir a otros, de enseñar a Dios, de leer su palabra, de orar. Él le dice, recuérdalo. Él quiere crear en ti nostalgia. Él quiere que recuerdes los buenos tiempos. Como una pareja que se ha peleado y ha caído en malas. Y quizás están hablando de divorcio, de separación y todo lo demás. Y de pronto es como si Dios le dijera, ¿por qué no van a esos primeros días cuando estaban de luna de miel? ¿Por qué no recuerdan que la vida todavía tiene el potencial de hacerles felices? Y buscar una reconciliación. Entonces Dios le dice, recuerdes lo primero. Segundo, arrepiéntete. Después que tú ves y recuerdas los momentos gratos y agradables, entonces es hora de decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por haberte dejado. Perdóname por haber dejado el primer amor. Perdóname. ¿Sabes que a veces el enemigo más grande que nosotros tenemos y que es un tropiezo al arrepentimiento es nuestro orgullo? De reconocer que hemos pecado,
Es tan fácil racionalizar, justificarnos. Es tan fácil echarle las culpas a los demás o quejarnos o justificarnos. Lo más importante es sencillamente venir a Dios con un corazón contrito y humillado y reconocerlo. Señor, te fallé, perdóname. Y cuando tú te acercas con esa sinceridad, Dios encuentra tu deseo y tu atención irresistible. Dios sabe que tú anhelas volver a estar en comunión con Él. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Él lo recibe con los brazos abiertos. El padre corrió a él antes de que el hijo abriera sus labios y le dijera el discurso que había practicado. El padre lo abrazó y lo restauró. Pero tiene que comenzar con el arrepentimiento. La palabra metanoia que se usa en el Nuevo Testamento, meta quiere decir cambio y no quiere decir camino. En otras palabras, tiene que haber un virazón de 180 grados. Tú y yo vamos en la autopista y tomamos el camino equivocado, nos damos cuenta, nos salimos, damos la media vuelta y entonces vamos en la dirección correcta. Eso es el primer paso. Arrepiéntete. Y luego le dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Las primeras obras de amor. El primer amor por la palabra. Tu amor por la oración, empieza otra vez a practicarlas. Tu amor por estar congregados en la iglesia con los hermanos. Eran las obras primeras, servir al Señor. Esas eran las obras primeras. Con nuevo entusiasmo, con nuevos deseos, con un corazón restaurado es lo que Dios nos está diciendo. Y luego nota que Jesús le dice otra vez, después de volver a ese primer amor, de volver a las veladas románticas, de buscar al Señor, sentarte ante su presencia solo para recibir, poner esa música de fondo y solo estar en Él y decirle, Señor, ven y bendíceme, ayúdame. Nota que dice, le da una advertencia, le dice que si no nos arrepentimos, si no hacemos las primeras obras, Él vendrá y quitará el candelero de su lugar, si no hay arrepentimiento. ¿Qué quería decir eso? Bueno, acuérdate que el candelero era el único lugar en el santuario que emitía luz. La única luz lumbrera que había en el santuario era el candelero. Representaba la vida, la luz, representaba la presencia de Dios que se esparcía en todo el santuario. Remover el candelabro era quedarnos a oscuras. No, Jesús no está diciendo que te va a abandonar, pero Él te está diciendo que esa tierna relación donde Él se puede revelar ante ti, de pronto eso se apaga. De pronto tú te apartas de Dios, le das la espalda, lo dejas y el Señor está ahí, pero ya tú no estás abierto para que el rostro de Dios te ilumine, brille sobre ti, traiga misericordia y paz. En otras palabras, ya tú no estás en posición de recibir. Y de pronto Dios se hace distante y tú te sientes como un barco que está en alta mar tan lejos del puerto. Pero nota que Jesús le dice, eso no es lo que Él quiere que pase. Él no le está amedrentando, Él no le está amenazando, Él le está advirtiendo, no te vayas, no te apartes de mí, porque te vas a quedar oscura. Si te vas lejos de la fuente de luz, vas a estar destituido de toda claridad. Pero si vienes a mí, tendrás mi luz. Entonces, eso es una gran advertencia. Y finalmente la promesa. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos finales, te presenta ese gran río que sale del trono de Dios y a lo largo de eso está el árbol de la vida, que tiene 12 frutos, cada mes da un fruto diferente y representa la vida de Dios, representa la armonía que Dios te da. Él dice, cuando estemos en el cielo vamos a poder comer de ese árbol, de esa vida eterna, y vamos a estar satisfechos, y esa es la promesa que Dios nos da. Oh amados, estamos saliendo de una terrible pandemia. Nuestros corazones se han entristecido, y cuando nosotros nos sentimos tristes es fácil que la tibieza
y la pasividad se llene nuestros corazones. De pronto caemos en un estado de suspensión inanimada, donde estamos ahí, pero como que nada nos toca. Caemos en ese conformismo y en esa pasividad. Y de pronto nuestra relación vertical se apaga. De pronto la palabra nos parece ya gravoso leerla. O sentimos que si la abrimos va a ser como un revólver acusador que constantemente nos va a disparar acusaciones. Eso es lo que el diablo te dice. O de pronto orar te hace sentir vergüenza. O ir a la iglesia te hace sentir como un hipócrita. Y cuando tú vienes a abrir los ojos poco a poco, te alejas del primer amor. Pero mira lo que Jesús te dice. No tiene que ser así. Él quiere que tú vuelvas a encender la llama del amor. Porque cuando tú lo haces, entonces estás listo para recibir la plenitud del amor de Dios. En otras palabras, Dios solo sabe amar con intensa plenitud. Pero si tú no estás listo, no puedes recibirlo. Si tú cierras la puerta, lo dejas a Él al otro lado. Termino con esto. En aquel famoso cuadro de Holman Hunt, de Jesús a la puerta, uno de los clásicos de la pintura religiosa, tú ves que Jesús está a la puerta tocando. Y alguien que había visto el cuadro le preguntó al pintor Hunt, le dijo, óigame, pero usted cometió un error en su cuadro. Y le dice, ¿cómo así? Usted no puso una cerradura en la puerta. Así que por eso no podía entrar Jesús. Así que eso fue un grave error. Y Hunt le dijo, no, fue intencional. Dice, ¿por qué? Porque la puerta tiene que abrirse de adentro, no de afuera. En otras palabras, Jesús está tocando a la puerta de nuestros corazones, porque quiere que volvamos a ese primer amor. Pero nosotros tenemos que abrir la puerta y dejarlo entrar. Y entonces Él entrará, y como dice en Apocalipsis 3:20, cenará con nosotros y estará con nosotros. Amados, yo no sé otra vez cómo estás, pero aprovechemos esta oportunidad. Y si nuestro corazón se ha enfriado en algo, si todo lo que hemos padecido y todo lo que hemos sufrido nos ha robado, amado, despierta. Amado, no permitas un día más. No dejes que el diablo te saque ventaja. Es hora de volver a ese glorioso primer amor con Jesús. Vamos a orar. Padre amado, tú conoces nuestro corazón y con cuánta facilidad nos engaña, nos seduce. Cómo a veces permite que las cosas del mundo entren por las rendijas y por debajo de la puerta, Señor. Y cuando venimos a ver, nos hemos intoxicado de otras cosas, sino de ti. Y de pronto preferimos el Netflix, y preferimos las novelas, y preferimos el Facebook, y preferimos el YouTube, y preferimos toda la tecnología y todo lo que nos ofrece. Y nos ponemos, Señor, renuentes a abrir tu palabra, a adorarte, a bendecirte, a exaltarte, a buscar tu rostro. Oh Señor, no permitas que eso pase en la vida de tus hijos. No permitas que esta pandemia nos arrebate de lo más precioso y de lo más valioso que nos ha sustentado, porque tu diestra nos ha sostenido en esta pandemia. Señor, reprendemos toda pasividad, reprendemos toda tibieza en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Señor, reprende a esos demonios que quieren robarnos de las más grandes bendiciones que tú tienes para nosotros. Levántanos con grandes misericordias, Señor, y permite que nos levantemos al resplandor de la gloria que tú quieres manifestar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a despertar y permite que caminemos en tu senda y que volvamos a ese primer amor. Perdónanos si hemos caído de tu primer amor. Perdónanos si hemos permitido que las vidas de otros o las circunstancias o lo que hemos vivido, sufrido o la ardua labor nos roben de esta bendita y tierna relación de amor que tú quieres tener con nosotros. Abrimos nuestros corazones a ti y te pedimos, perdónanos, restáuranos, ayúdanos a acordarnos de aquellos buenos tiempos que compartíamos contigo. Ayúdanos a arrepentirnos de todo corazón
y ayúdanos a volver esas primeras obras, sabiendo que tus brazos están abiertos para recibirnos y tu poder está listo para manifestarse en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, amén. Y ahora, amado, te enviamos como siempre con esa bendición que no es meramente acostumbrada, es renovada, bendecida y fortalecida cada vez que se da, porque es Dios quien la da. Y Él te ama con amor eterno, consistente, un fuerte amor tenaz. Dice así: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Si algún día llegué a pensar que sin ti yo podría estar, si tu presencia de mí alejé por las decisiones erróneas que tomé, no me dejes avanzar, no me lleves a ningún lugar. Si sientes que mi fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó, llévame al primer amor, donde estamos hoy y yo. Me desgarra saber que contristado al amado, me desgarra saber que de mí lo he alejado. Porque yo lo amo demasiado. Si sientes que mi fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó,